Niños, hoy día vamos a hacer la última clase de esta semana que ha pasado, del día viernes, 4 de septiembre, personal social, el curso que nos falta, ¿no? El título del proyecto era Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Nuestra sesión es proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. En las actividades anteriores investigaron y aprendieron más acerca de cómo y por qué se originan las estaciones del año y de qué manera se manifiestan de acuerdo con la zona en que se producen. Hoy van a investigar sobre los huaicos y otros fenómenos naturales y los factores que hacen que las personas sean vulnerables ante ellos. Nuestro propósito es explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Vamos a empezar con esto. Lean la siguiente noticia. Dicen, huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Vamos a recordar un momento en que nuestra costa peruana era amenazada por huaicos, ¿no? En cada momento acá en Trujillo también habían. Pero vamos a tomar la lectura que está acá, la noticia. Dice, las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Mire, acá tenemos en esta parte cómo los huaicos llevaban a los carros, miren. Acá ya tenemos donde está inundado esa plazoleta, también esa plazuela está inundada de puro agua. Y acá pues vean cómo vienen los huaicos llevando todo, ¿no? Lo que encuentra a su paso. Dice, un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la quebrada del Diablo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesqueros y terrestres. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, Radio Programas del Perú significa, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Después de haber leído este pequeño texto, si es una noticia, van a leer y van a responder estas preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? Acá, ¿no? ¿Qué elementos naturales observas? ¿Qué elementos sociales observas? ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué estación del año ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué se produjo este fenómeno? Seguramente has visto más noticias sobre los huaicos que afectan a las personas en diversas partes del país, causando pérdida de vidas y daños en las viviendas. Y te has hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no?
¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Esta pregunta la vas a responder mentalmente de acuerdo a cómo vayamos con nuestra clase y con lo que has leído acá en la noticia. Después de haber escuchado y ver las preguntas que vas a resolver, tienes tú una hojita que se te ha mandado a tu WhatsApp que se llama vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Eso tienen que leerlo para que ustedes puedan responder las siguientes preguntas. Si no termina ahí, aún continuamos. Dice leer el texto, ¿no? Tras la lectura, reflexione y responde estas preguntas. ¿Qué son los huaicos? ¿Por qué ocurren? ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Vamos a recordar dos conceptos para poder resolver las preguntas que nos están dando. Vamos a ver qué son los elementos naturales. Dice que son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano. ¿Sí? Entonces, elementos naturales son, en otras palabras, son todos aquellos que nacen espontáneamente en la naturaleza, que no son creados por el hombre. Elementos sociales son todos aquellos construidos o modificados por el ser humano. ¿Ya? Después de estos dos conceptos que les va a servir para contestar sus preguntas, observen la siguiente infografía. Acá es la ciudad de Tacna, esta es la quebrada del Diablo, y miren todo esto que se ve en rojo, es el cauce del río. Y mucha gente, como 100 años, ya ese río había desaparecido, ellos han construido sus casas, mírenme. ¿Sí? Hay el mirador en la ciudad de La Florida, la Retonda, el Mercado Grau, el terminal terrestre. ¿Y qué ha pasado cuando por mucha lluvia, exceso de lluvia, se ha activado, miren, la quebrada del Diablo y el río ha tomado su cauce antiguo, ha regresado y es por eso que los ha llevado todas estas cosas que están acá? Entonces, no es bueno construir en cauces antiguos de ríos, no es recomendable construir las casas, ¿no? Edificios. ¿Por qué? Porque en algún momento puede reactivarse de nuevo. Entonces, miren, acá dice que la ciudad de Tacna se construyó un cauce de un río que estuvo seco más de 100 años, pero miren cómo se reactivó. Y toda esa gente no se quedó sin casa prácticamente porque el río se los llevó. Acá tienen algunas preguntas que tienen que responder y se responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre? ¿Por qué? ¿Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el río seco puede retomar su cauce cuando hay abundante de lluvia. Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas. No. ¿Por qué? Porque están lejos del cauce del río. Y así van a tener que ir contestando las preguntas que se les dan. Al último tenemos la reflexión. Lee atentamente y responde las siguientes preguntas. ¿Explicaste los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué dificultades tuviste?
¿Qué acciones debe realizar para mejorar? Entonces, muchachos, tienen acá la última clase de personal de la semana 22. Sí, disculpen, ya saben, la demora fue por el internet y recién estamos terminando las clases para poder empezar mañana la semana 23. Ya les mandé a su WhatsApp todas las clases, ¿sí?, de la semana. Pueden ir leyendo, vayan leyendo algo, que cuando yo comience a explicar, ustedes ya pueden saber un poco más de lo que estamos queriendo decir, ¿ok? Entonces, hasta mañana y que tengan una buena tarde.